Muy buenas noches, feliz sábado. Cuán grato y alegre es encontrarnos en la casa del Señor. Tenemos la seguridad de que el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, nos acompaña cuando nos reunimos en su nombre para alabarlo, para glorificarlo, porque Él siempre es bueno con cada uno de nosotros, siempre nos acompaña y cada reunión debe ser una reunión en gratitud, en amor, en adoración y devoción a aquel que nos sostiene, aquel que nos cuida y aquel que ha de venir muy pronto a llevarnos al reino de los cielos. Así que disfrutemos de este maravilloso regalo llamado sábado y hagamos de este sábado un día de delicia. Habiendo dicho esto, quiero invitarlos a que inclinemos el rostro y vamos a orar nuevamente. Padre, agradecido estamos porque tú nos acompañas a través del Espíritu Santo. Mi Dios, pero decíamos en esta hora que el Espíritu Santo nos enseñe la verdad, nos confirme en la verdad presente y traiga a nuestras vidas un mensaje que nos dé ánimo, fortaleza, que si alguno ha perdido el rumbo, lo enderezca. Si hay alguno sufriendo, pueda salir consolado, reconfortado, y pueda salir también animado y con la mente puesta en ti, lo que tú puedes hacer por él y lo que quieres hacer en él. Danos un corazón entendido, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Durante estas semanas salió una noticia en caliente, así como recién salida del horno, como cuando usted va a la panadería y encuentra un pan fresco, caliente, salió una noticia, ¿no? Que la ves en los portales de noticias como la BBC Mundo publicaron, o CNN en español también la alcancé a ver en esos periódicos digitales donde presentaron a los países que según las encuestas hechas a sus habitantes se consideran los países más felices del mundo. Solo hay un latinoamericano. Y el sueño, y los que muchos dicen el sueño americano, pues ese está muy lejos, ¿no? Porque Estados Unidos aparece dentro de la lista de estos 140 países que se entrevistan a su población o se le hace una encuesta a su población. Estados Unidos de América aparece en el puesto número 23. Esta encuesta es realizada por Gallup. Esta es una organización o un centro de investigación de la Universidad de Oxford que está asociado también con la ONU, la Organización de Naciones Unidas, y desde hace 14 años, es decir, desde el año 2012, anualmente hacen esta encuesta y en 140 países y determinan que de acuerdo a lo que den esos resultados catalogan o le dan ese estatus a ciertos países como los países más felices del mundo. Ahora, ¿cuál es la definición que ellos utilizan por felicidad o en qué está basada esta felicidad? Está basada en puntos como el Producto Interno Bruto de cada país, es decir, los recursos que genera la nación
o cómo genera la nación sus recursos. Hay países que son su principal fuente de ingresos es el petróleo. Hay otros países como los países nórdicos, que es la pesca, que es el pescado. Eso valoran, eso es lo primero que consideran. También consideran el apoyo social, especialmente en lo que es la salud y la educación, si reciben atención en cuanto a la salud y a la educación. También consideran la esperanza de vida saludable. Es decir, si hay circunstancias, estructuras o organizaciones donde le ayuden a tener a los habitantes de estos países prolongar la vida o estar saludable. También las percepciones, consideran el asunto de lo que es las percepciones de la libertad, si las personas tienen toda la libertad para tomar decisiones, y el tema de la generosidad y la corrupción. Y saben que en el top 5, lo voy a contar el top 5. De quinto se encuentra Suecia. El único país latinoamericano que aparece en este top 10 es el número, en este caso el número 4 que estamos tomando, es Costa Rica, el único país latinoamericano. Por eso ellos tienen ese eslogan de pura vida. Luego aparece en el puesto número 3 Dinamarca. En el puesto número 2 Islandia. Y en el puesto número 1 Finlandia. Estos países son europeos, conocidos como países nórdicos, muy pegados hacia los polos, y durante casi todo el año experimentan frío. Pero entrevistaron a un pastor que vive en Dinamarca, en el que aparece en el puesto número 5, y él comenta y dice: los países más felices son seculares. Este pastor trabaja como plantador de iglesias. Dice: los países más felices, o los que consideran más felices, son seculares y tienen muchos problemas. Y entre los problemas que este pastor menciona es que hay muchas personas que sufren de depresión, que tienen las personas se suicidan, que hay homosexualismo. Entonces vemos que esa manera de medir la felicidad está basada en parámetros ¿qué? Humanos, porque no aparece dentro de estas encuestas un elemento que tenga que ver con ¿qué? Con la espiritualidad, con los valores de Dios, o que se nombre ¿qué? A Dios. Está basada en el ¿qué? En el secularismo. Es decir, no reconocen a ninguna divinidad, y por eso tienen estos problemas, podemos decir estos problemas de existencialismo, que llegan a un punto donde, teniendo todas estas ventajas temporales, aún la vida le es vanidad. Y así que hay una verdad aquí. No sabemos lo que realmente es la felicidad. A causa de la naturaleza pecaminosa, el hombre no sabe lo que realmente es la felicidad. Y en las Sagradas Escrituras vemos un ejemplo de esto. Un hombre que empezó a mirar la vida desde una manera y desde una perspectiva solamente humana. Y él da su testimonio. En el libro de Eclesiastés, el sabio Salomón, ya en su vejez, da su testimonio
de lo difícil o lo problemático que se vuelve para cada uno de los seres humanos en llevar este estilo de vida centrado en el aquí, en el ahora, centrado en solo una perspectiva humana, dejando a un lado de reconocer la intervención de Dios, dejando a un lado de reconocer a Dios. Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículo 1. Eclesiastés, capítulo 2, versículo 1. Y dice la palabra del Señor, hablando Salomón de su experiencia. Dije yo en mi corazón, un Salomón que antes estaba acostumbrado y que incluso le pidió sabiduría a Dios y sujeto a la voluntad de Dios, llegó un momento en su vida donde él dejó de pensar en la dirección de Dios y empezó a decir para sí mismo, ven ahora, te probaré con el placer, gozarás de lo bueno, pero he aquí, esto también era vanidad. Versículo 3. Decidí en mi corazón agasajar mi carne con vino y sin renunciar mi corazón a la sabiduría, entregarme a la ¿qué? A la necedad, hasta ver cuál es el bien en el que los hijos de los hombres se ocupan debajo del cielo, todos los días de su vida. Versículo 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni privé a mi corazón de placer alguno, porque mi corazón se gozaba de todo lo que hacía. Esta fue la recompensa de toda mi fatiga. El rey Salomón llegó a un punto de su vida donde se entregó ¿qué? A los placeres, donde se entregó al vino. Y él lo dice, donde me entregué a la necedad. Y las Sagradas Escrituras dice que el pensamiento del necio, o dice el necio en su corazón, no hay ¿qué? No hay Dios. Salomón por un tiempo de su vida tomó este tipo de filosofía, buscar la felicidad en dar o en satisfacer ¿qué? Sus sentidos. En hacer fiestas y no necesariamente fiestas relacionadas con el santuario. En hacer banquetes. Dice, Salomón se desvió del gozo de la comunión divina para hallar satisfacción en los placeres de los sentidos. ¿Y a qué conclusión llega Salomón? Que a pesar de que había hecho todas esas cosas, su felicidad le duraba ¿qué? Rato. Y nada le producía satisfacción. Y llega él a decir que aborreció la vida. Es decir, contempló el suicidio. Nada, después de que pasaba de satisfacer sus sentidos, nada le agradaba. Y por eso repite mucho la palabra vanidad, sin propósito. Porque su vida estaba centrada ¿qué? En sí mismo. Pero vamos a pasar ahora al otro plano, a la felicidad centrada en Dios. Eclesiastés capítulo 3, versículos 12 al 13.
Él conoció una parte, pero él hace una reflexión y escribe Eclesiastés y está haciendo ahora su reflexión. Versículo 12, que fue nuestra lectura bíblica. Yo sé que nada hay mejor para el hombre. Salomón dice, yo he entendido que lo mejor para los hombres es alegrarse y hacer el bien mientras viva. Y sé también que es don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus afanes. Es decir, ahora Salomón dice, qué bueno es la vida cuando nosotros comprendemos, cuando nosotros entendemos que el comer, el beber, el gozar del trabajo, el gozar de su mujer, el edificar edificios, es mejor cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios, que Dios todo lo hizo bueno. Es mejor cuando entendemos de que todas estas cosas provienen de Dios. Que es mejor y hay satisfacción cuando entendemos de que todo lo que hacemos lo hacemos conforme al propósito de Dios en nosotros y conforme al propósito de nuestra existencia. Por eso, un sistema de felicidad donde no esté Dios aflige, porque es momentáneo, porque no permanece, pero un sistema de felicidad donde tengamos a Dios presente y donde creemos que esto viene de Dios, es muy diferente. La vida tiene sentido, la vida tiene propósito. ¿Y de qué se trata esta felicidad? En Salmos capítulo 1, versículos 1 al 3, vemos la verdadera fuente de la felicidad. Dice la Escritura, Salmos capítulo 1, versículos 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. La felicidad, según las Sagradas Escrituras, la felicidad que viene de lo alto está en conocer y en deleitarse en la comunión con Dios a través de su palabra. Está en abrir nuestro corazón al Señor. La Biblia dice que es bienaventurado, quien es dichoso, aquel que no se va tras los placeres, aquel que no se sienta a chismear, aquel que no se sienta a regocijarse, aquel que no se sienta en la necedad, sino aquel que busca la delicia de la comunión divina. Este va a ser plantado junto a corrientes de agua. Utiliza aquí una metáfora de la naturaleza, porque ciertamente los árboles donde hay cerca corrientes de agua, siempre hay verdor, ¿no? Así es la felicidad. Vemos otro caso en la Sagrada Escritura, el caso del apóstol Pablo. Qué tremendo, que estaba preso. Estudiamos esto durante el trimestre en la escuela sabática. Estaba preso
y le decía a los hermanos, regocíjanse en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y en Filipenses capítulo 1, versículo 18 dice, estando preso, hablando de aquellos que estaban predicando, sea por rivalidad, sea por lo que fuera que estuvieran predicando, mira lo que le producía a él. Pero eso no importa, porque sean sinceros o no, están anunciando el mensaje de Cristo. Y esto me hace sentir muy feliz. Y más feliz me sentiré. Aún estando preso, Pablo estaba ¿qué? Feliz. Pero también la felicidad que viene de Dios nos proyecta hacia la eternidad. En Tito capítulo 2, versículo 13 nos dice, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es una bienaventurada esperanza. Y si es una bienaventurada esperanza, todos aquellos que la reciben son ¿qué? Bienaventurados. Tendrán gozo en su corazón. Así que la felicidad que el Señor nos da o el gozo que el Señor produce, que es fruto del Espíritu Santo, porque en Gálatas capítulo 5 vemos que uno de los frutos es el gozo. No es algo que pasajero. Así que en conclusión, querida familia, la felicidad centrada en el hombre aflige y es pasajera, no permanece para siempre. Pero la felicidad en Dios es gozo a pesar de las circunstancias difíciles. Cuando no sabemos o qué circunstancia, cómo haya sido nuestra semana, esta que pasó. Algunos o cada quien puede hacer sus conclusiones, ¿no? Pero el Señor nos está invitando a que también en este día sábado se le ha dado en Isaías, se dice que es un día de ¿qué? De delicia. El descanso produce gozo. Y ciertamente nos conecta ¿con quién? Con el Creador. Y nuestro Dios nos trajo a este mundo, como dice el sabio Salomón, para trabajar, para beber, para comer. Y que todas esas cosas en sí son buenas cuando las vemos desde la perspectiva de Dios. Pero también el descanso para que estemos en comunión con Él y nos deleitemos en Él. Por eso, querida familia, es peligroso vivir en el país más feliz del mundo. En este caso es Finlandia, ¿no? Es peligroso, ¿por qué? Porque es secular. Es peligroso porque las personas también pasan problemas. Y seguramente aquellas que estaban pasando problemas, los que les mencioné anteriormente, no llenarían la encuesta. Porque no tiene para ellos ¿qué? Sentido. Porque están pensando, contemplando tal vez el suicidio. Así que nuestra felicidad siempre sea en el Señor. Y como dice el lema de Romanos capítulo 12, versículo 12, tengamos gozo siempre que en la esperanza, gozosos en la esperanza. Y si hay tribulaciones en nuestras vidas y si esta
semana pasaste por dificultades, la palabra del Señor dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Es decir, en el tiempo de tribulación estemos soportando, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Así que si alguno estuvo pensando buscar placer en las cosas de este mundo, en el nombre del Señor Jesús le digo, detente. Sigue perseverando en el Señor. Sigue encontrando gozo en el Señor. Que aún los momentos difíciles, aun cuando nosotros nos gozamos en el Señor, los momentos difíciles van a hacer que tengan propósito y sentido para nuestra vida. Así que este sábado sea de delicia. Que el Señor les bendiga.